Continuamos con el estudio acerca del amor. Ya este es el sermón número 6, en el cual estamos escarbando, estamos excavando, estamos profundizando cada verbo que ocupa Pablo para describir lo que significa el amor. Y es mi oración que nosotros lo podamos poner en práctica aquí en la iglesia. Y sé que es muy difícil practicar este tipo de amor. Humanamente hablando, sí. Pero Dios nos da a su espíritu, Dios nos da su palabra para que nosotros podamos crecer y practicar este amor. Es en Cristo Jesús que nosotros podemos o tenemos esa capacidad de amar. Es ese Espíritu Santo que nos ayuda cada día a crecer en ese amor. Y es su palabra la que nos recuerda día con día lo importante que es amar. Y lo podemos hacer porque hemos nacido de nuevo. Y este creo yo que ha sido una serie muy interesante porque nos ayuda a profundizar las relaciones dentro de la iglesia. Estamos acostumbrados a vivir una vida solo de una forma de que presencial en los cultos o en venir y los días domingos, los días miércoles, los jueves, qué sé yo, pero descuidamos lo que significa vivir en comunidad, que eso es también importante. ¿Cómo podemos crecer nosotros? Ya tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, pero es en esta comunidad donde yo voy a profundizar y voy a poner en práctica todas estas verdades que salen de las Escrituras. Por esa razón que nos hemos detenido en cada uno de estos verbos para aprender qué significa amar de una forma bíblica. Amar significa sacrificarte por otros. Primera de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y Pablo, de una manera muy preciosa, hermosa, empieza a desarrollar en el capítulo 13 acerca de lo que significa amar. Los versículos del 1 al 3 nos habla acerca de la importancia del amor. Y él empieza a poner cada uno de esos dones y le empieza a decir, sí, puedes tener este don, que es por la gracia del Señor que los tiene, pero si no tiene amor, eres un címbalo que retiñe. Si no tiene amor, no significa nada, porque ese es el camino que debemos de seguir. Es el mejor camino que nosotros debemos de anhelar como creyentes, como cristianos. Y ahora él en los versículos del 4 al 7 empieza a hablar acerca de qué significa amar y lo describe. Empieza a hablar acerca de que el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita. Y ahora, en el versículo 6, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana, dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra, se goza con la verdad. Y esas son las dos cualidades que vamos a estudiar en esta mañana. Debemos de aprender a amar, pero amar con la verdad. Y ojo, porque esto representa un equilibrio perfecto, hermano. Son dos caras de la misma moneda. Si usted se fija en el versículo 6, inicia diciendo que el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra, se goza con la verdad. Son dos caras de la misma moneda. Y aquí presenta un balance, un equilibrio que a mi manera de ver es un equilibrio perfecto. Estas dos oraciones tienen el mismo verbo, regocijar, gozar, alegrar. Es el mismo verbo, pero Pablo lo presenta como antónimo. No se regocija en la injusticia, pero sí se alegra, se goza, se regocija en la verdad. La injusticia, el mal, la maldad, la iniquidad, la impiedad, el pecado, ¿en contraste con qué? Con la verdad de Dios. Y vamos a empezar con la primera parte, con esa primera cualidad. Y es que el verdadero amor no se goza, no se regocija en la injusticia. Este es el último o es el octavo de los 8 atributos negativos acerca del amor.
no se regocija de la injusticia. Y el verbo en griego, cuando habla acerca de la injusticia, quiere decir pecado, quiere decir iniquidad, quiere decir maldad. O sea que no existe un gozo, no existe una alegría o un deleite en el pecado. ¿Alguna vez tú, hermano, te has regocijado en cierta manera de tu pecado? Hay personas que se regocijan en el pecado, se deleitan en el pecado, porque todo les está saliendo bien, se están saliendo con la suya. Nadie sabe lo que está haciendo en lo privado, en lo secreto. En su mente dice eso, esa persona pecadora, pero ha pasado por alto que el Dios de la Biblia es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, está presente en todas partes y conoce todo, hermano. ¿Qué pecados usted está cometiendo en lo privado donde nadie te está observando? ¿Qué pecados son? ¿Te regocijas en eso? ¿Te gozas de que tu pecado no ha sido expuesto? ¿Que tú todo lo estás haciendo bien y que las cosas van fluyendo y tú puedes llevar una vida ya pecaminosa y tranquilo? ¿Te regocijas eso? ¿Tú piensas que eso es ser discípulo de Cristo? ¿Qué pecados estás cometiendo en lo privado donde nadie te está observando? Y otra manera de cómo existe ese regocijo, ese gozo, esa alegría en el pecado es cuando nos gozamos en la iniquidad o el pecado de alguien porque usted no lo está haciendo y usted se siente superior. Dice, ay, gloria al Señor porque yo no estoy así. ¿Ya lo has pensado alguna vez? ¿Alguna vez te has gozado en eso? Versículos anteriores dice que el amor no es jactancioso ni es arrogante. Hermano, si tú alguna vez has pensado en sobremanera que es en tus fuerzas que tú estás así, tienes que arrepentirte. Porque el verdadero amor no se jacta, no es arrogante. Al contrario, el amor es humilde y tiene un correcto conocimiento de quién soy yo a la luz de las escrituras y quién es Dios a la luz de las escrituras. Y cuando yo entiendo quién soy yo y quién es Dios, eso provoca en mí humildad. ¿Alguna vez tú te has jactado de eso? ¿O desear que otro peque para tú sentirte bien? ¿Sentirte superior? O pongámosle otro. ¿O sentirte que tú tenías la razón? Y eso sucede de una manera muy normal, muy común en las relaciones. Creo que nos encanta saber cuando las cosas están saliendo como nosotros pensamos. Y esa es una manera de regocijarte en la iniquidad, en el pecado. Pero la Biblia dice en el versículo 6 que el amor no se regocija, no se goza en la maldad, como pasaba en la iglesia de Corinto. ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? Miren, se lo voy a leer, capítulo 5, versículo 2, dice, cuando estaba explicando Pablo acerca de una persona que estaba cometiendo incesto dentro de la iglesia local y los hermanos de Corintio no hacían absolutamente nada. Mire lo que dice el versículo 2, dice, y os habéis vuelto arrogantes. En lugar de haberte sentido entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Se han vuelto arrogantes. Tenían a una persona que estaba en un pecado inmoral, de inmoralidad sexual, de incesto, que ni en los gentiles existía eso, dice Pablo en su contexto, ¿verdad? Y no hacían nada. No aplicaban la disciplina que es parte de la misericordia del Señor para la iglesia. No le estaban confrontando, simplemente estaban dejándolo que él se fuera con su pecado y no hacían nada. Eso es gozarse en la injusticia.
Cuando tú tienes la oportunidad de poder confrontar, de poder exhortar a ese hermano en la fe que anda con ciertas áreas de su vida no de acuerdo a lo que es el evangelio y no hacemos nada, tú te estás regocijando en el pecado, en la impiedad. Y ellos se jactaban de ellos, se sentían orgullosos. Pero también, como ustedes saben, estamos en la parte acerca de los dones espirituales. Ellos habían olvidado, los corintios, que los dones espirituales existían por la gracia de Dios para edificar al cuerpo de Cristo, no para promoverse a ellos mismos, no para que exista algún tipo de competencia por quién tiene el mejor don. No es así. La jactancia, la arrogancia, el egoísmo en ellos había olvidado que esa manera de actuar era una forma de cómo ellos estaban regocijando en la injusticia, en la impiedad, en el pecado, en la maldad. ¿Por qué? Y ahora viene la pregunta, porque ¿cuál es la actitud de Dios ante el pecado? Dios, hermanos, aborrece el pecado, aborrece la maldad, aborrece la iniquidad, aborrece la injusticia. Y Dios es amor, dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8. Entonces, en la manera que uno va conociendo a Dios y sabiendo que Dios es amor y que Dios es santo y que Dios es justo, el cristiano tiene que adoptar esas actitudes, claro, en cierta manera, no de una forma perfecta, porque nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos a su Espíritu Santo. Entonces es incongruente que un cristiano ame el pecado y ame la verdad. No es así. O amas el pecado, te gozas en el pecado, te gozas en la injusticia, o amas la verdad, el Evangelio, Cristo Jesús, y tú eres un discípulo de él. Cuando estaba haciendo este sermón, hay una pregunta que me planteé y es ¿qué papel juega la verdad en el amor? ¿Qué papel juega la verdad en el amor? Y hay una frase que yo quisiera que usted se grabara y es que el amor sin la verdad no es amor de verdad. El amor sin la verdad no es amor de verdad. Y es lo que vamos a estar estudiando en el transcurso de este sermón. Así que hermanos, Dios aborrece el pecado porque Él es santo, Él es justo, es un Dios de verdad. Y nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos a su Espíritu Santo en nuestras vidas y hemos sido apartados para Dios. ¿Usted cree que una persona que ama se va a deleitar en el pecado conociendo la consecuencia del pecado? No lo va a hacer. Porque ese Dios que nos da la capacidad de amar es el mismo Dios santo que aborrece el pecado. Y saben, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Reflejamos e imitamos su carácter, no en forma perfecta, día tras día hasta que estemos con Él en la gloria. Por conclusión, la injusticia no puede ser una causa de gozo en un corazón que ha sido nacido de nuevo, en un corazón que ama bíblicamente, un corazón creyente. El mundo puede encontrar una satisfacción, pero es una satisfacción momentánea en la iniquidad, pero el amor mira más allá de ello. Identifica la injusticia, el pecado, la iniquidad, la maldad como una afrenta ante Dios, ante un Dios justo y ante un Dios santo. El amor, de forma bíblica, el amor verdaderamente ni siquiera se regocija, ni siquiera se complace en la caída moral de un enemigo. Aunque suele pasar que la primera reacción humana es alegrarse, pero eso no pasa
en el amor de una manera bíblica. Cuando tú te alegras porque el otro fue descubierto, cuando tú te alegras porque ocurrió lo que tú pensaste que iba a pasar, el amor ni siquiera se regocija en el mal ajeno, porque conoce las consecuencias de esa maldad, las consecuencias de ese pecado, el infierno. Por eso, hermanos, hay que ir cambiando poco a poco esas actitudes. Debemos de actuar en amor, porque el verdadero amor, en el momento que existe una violación ante la ley de Dios, ante el carácter de Dios, ese acto es algo repulsivo para esa persona. Incluso deja de tener la más leve asociación con ese acto. Pero el que ama no se queda con los brazos cruzados ante una situación así. Y ojo, porque amar, si hay algo que Pablo es bien enfático en estos versículos del 4 al 7, es que el amor conlleva acciones, actuar, verbo, acciones. Entonces, una persona que verdaderamente ama, si está otra persona que está violando la ley del Señor, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Versículo 6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten, miren la indicación, de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Que se aparte, dice Pablo, de los que andan de manera desordenada. Pero no solo es apartarse, mire lo que dice en el versículo 14. Dice, y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino que, sino que, amonéstenlo como a un hermano. ¿Saben ustedes cuál es uno de los principales problemas de la iglesia hoy en día? Que amamos de lejos. Delegamos una responsabilidad que nos compete a todos, como es la amonestación, la confrontación con una actitud pecaminosa a otras personas. Cuando Dios te manda a ti, como cuerpo de Cristo, tienes la responsabilidad de cuidar también al hermano. Y esto es lo que estaba diciendo Pablo en este momento. Le está diciendo, miren, no se asocien con él. Ok, del versículo 14. Señalen al tal, no se asocien con él para que se avergüence. Pero no solamente eso, sino también, hermano, no lo tengan por enemigo, porque es tu hermano. Y si es tu hermano, tu responsabilidad como cuerpo de Cristo, ¿qué es? Amonestarle, confrontarlo. Si nosotros tuviéramos conciencia de verdaderamente de lo que ocasiona el pecado en la vida de una persona, no lo dudáramos a la hora de confrontar, pero lo haríamos de una manera sabia. Buscaríamos el momento, oraríamos para poder expresar en palabras sabias, en amor y confrontar a esa persona. Si alguien a ti no te ha confrontado en este camino de 10, 15 años que tú tienes en el Evangelio, hermano,
yo evaluaría qué tipo de amistades son las que tú tienes. Porque un hermano en la fe que hemos crecido en el Evangelio, ¿usted cree que va a pensar que mi vida es perfecta y que no hay cosas que yo debo de corregir? Claro que hay cosas que debo de corregir. Yo, como pecador, yo sé que estoy en un proceso de santificación y sé que hay áreas en mi vida las cuales todavía estoy luchando y estoy batallando. Ahora, una persona que está consciente de ello, cuando es confrontada, no busca excusarse, no busca eh, molestarse con orgullo, airarse. Lo vimos anteriormente, el amor no es irritable, sino que una persona que es consciente que es un pecador que está siendo transformado a la imagen de Jesucristo, sabe que hay áreas que hay que atender en la vida de uno. Pero hay que decirlo, hermano. Hay que amonestarlo, hermano. Hay que tomar responsabilidad de de esto en realidad. Cuidarnos los unos con los otros. Muchas veces ustedes en amor se acercan con los pastores y dicen, mire, fíjese que tal hermano. ¿Sabe la pregunta que le hago yo al que me dicen? ¿Ya lo hablaste con él? No, es que es muy enojado, es muy enojada. Busca el tiempo, hermano. Es que ya, Marcelo, y a la semana le vuelvo a recordar, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No. Si tú sabes que tu hermano hay áreas que tiene que mejorar y no estás haciendo nada, ¿qué estás haciendo? Pero nosotros nos escapamos de esas reuniones, de esas incómodas, ¿verdad? Donde no sé qué voy a hacer y qué voy a decir. No, hermano, es que para eso se necesita sabiduría, se necesita oración, se necesita dominio propio, porque no todos los hermanos van a actuar, sí, discúlpame, yo no lo había visto así. Hay otros que explotan. Se le notan en los ojos, son molestos y empiezan a decir un montón de cosas y empiezan a tirar veneno por todos lados. ¿Y eso lastima o no lastima? Claro que sí, pero lo vivimos a ello. Ahora, si Jesucristo te ha dado este mandato de exhortar, de confrontar, de ir y amonestar a tus hermanos en la fe, y tú no lo haces, ¿qué prefieres? ¿Obedecer a Cristo o complacer a tu hermano que está en un pecado? Ahí te lo dejo. El amor no se regocija en aquello que afrenta a Dios, que ofende a Dios, en aquello que destruye al pecador, porque no se goza en la injusticia, no se alegra en la injusticia. Ahora viene la contraparte. ¿En qué sí se goza el amor? Vamos al versículo 6, capítulo 13, versículo 6. Y aquí está la contraparte. Dice, el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra ¿con qué? Con la verdad. Entonces, ¿en qué se goza? ¿En qué se alegra el amor, hermanos? Según el versículo 6, en la verdad. Y las escrituras presentan este equilibrio, este balance perfecto entre no gozarse en la maldad y gozarse en la verdad. Son dos caras de la misma moneda. El amor siempre toma un lado firme o una posición firme, una postura firme del lado de la justicia. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y es una compañera inseparable del amor. Verdad, amor, justicia. El amor sin la verdad no es un amor de verdad. Entonces vamos a observar ese equilibrio en algunos pasajes de las Escrituras. Vamos a Salmo 1, hermano, al Salmo 1.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos. Y aquí, mire, lo que está planteando es como ciertos pasos que se están dando a aquellas personas que se están involucrando en la impiedad. Primero es a través de los consejos. Mira el versículo 2. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Va viendo cómo va de un paso a otro consejo y ahora se detiene a considerar a los pecadores, a la maldad, a la impiedad. Y de ahí mira el siguiente paso, dice en el versículo 1, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Recibe consejo, se detiene a ver el camino de los impíos y luego se sienta en la silla de los impíos. Pero mira el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿Ve usted el equilibrio? No se goza de la injusticia, no se regocija en la impiedad, no se alegra con el pecado, sino que se alegra con la verdad. La ley del Señor, en esa ley está su deleite y en esa ley medita de día y de noche. Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Usted ve? Impiedad, injusticia, la verdad. Romanos 2:8, este se lo voy a leer yo. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Obedecer la injusticia es desobedecer la verdad. Desobedecer la injusticia, la impiedad, es obedecer la verdad. Son dos caras de la misma moneda. Es un equilibrio, un balance perfecto. Es una cosa o la otra. No existe un término medio en esto. El amar la verdad implica aborrecer el pecado, implica aborrecer la injusticia, la iniquidad, la maldad. Alegrarse con la verdad es no regocijarse de la injusticia. Eso es lo que está planteando Pablo en esta porción del versículo 6 de primera carta a los Corintios, capítulo 13. El verdadero amor no se regocija en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Ahora surge la pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que está planteando Pablo en el versículo 6 de la carta a los Corintios? Cuando habla acerca de que se alegra, se goza en la verdad. ¿Qué es la verdad para Pablo? Es el contenido del Evangelio. Es el cuerpo doctrinal que conforma el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, y después de la coma, dice, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación. Le voy a leer Colosenses 1:5, dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad,
el evangelio. Segunda de Tesalonicenses 2, 12 y 13 dice, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, cuando Pablo habla en esta porción de Corintios acerca de la verdad, está hablando del contenido del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio, hermanos, tiene su corazón en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y como creyentes, nosotros debemos de gozarnos, alegrarnos en esa verdad que es el evangelio de Jesús. La cruz es el corazón del evangelio. Y es en esa cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran para nuestra redención y nuestra salvación. El amor se alegra en la verdad, el amor se alegra en el evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Pero para conocer las buenas noticias, decía el pastor R.C. Sproul, tenemos que conocer las malas primero. Tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores, que merecemos el infierno, que las personas van al infierno por sus propios pecados y que hemos sido condenados por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero vino Dios y se manifestó en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, en la cruz del Calvario. El ver a Cristo en esa vida perfecta en obediencia ante la voluntad del Padre día con día. Su obra en la cruz, su resurrección. Y es a través de Cristo, de su obra redentora, que yo puedo ser salvo y puedo ser participante de la naturaleza divina, como dice Pedro. El corazón del evangelio es la cruz, porque es en esa cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran para proporcionar redención y vida eterna. El verdadero amor se goza en la verdad. El cristiano que ama con la verdad se goza por toda, ojo, por toda conducta que refleje el evangelio en el cual cree. Un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha rendido sus vidas a Cristo Jesús y es un discípulo de Cristo Jesús, se va a gozar en la medida que en su vida, él refleje el evangelio en el cual él cree. El evangelio de Jesucristo. Imitando a Jesús, conociendo su verdad, obedeciendo a esa verdad, actuando en bondad, aborreciendo el pecado, perdonando a las personas que nos han hecho daño, pedir perdón cuando hemos hecho una falta. Esas son algunas de las maneras como nosotros podemos reflejar el evangelio en el día a día. Ahora, mi amado hermano, mi amada hermana, que usted está en esta mañana acá, yo le hago la pregunta, ¿tu vida es un reflejo del evangelio que tú crees? ¿Tu vida es un reflejo del evangelio de Cristo Jesús? ¿En realidad Cristo habita en tu vida? ¿Tú eres imitador de Jesús? Y eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar
si existe una congruencia entre lo que yo creo y lo que yo practico, porque si no existe esa congruencia, hermano, medita en lo que tú crees. Porque el amor no se goza en la injusticia, sino que se alegra, se regocija, se goza en el Evangelio. ¿Cuánto de este Evangelio precioso ha permeado tu vida y ha transformado tu corazón? El Espíritu Santo transforma increíblemente, nos da un nuevo corazón y nos hace cada día que nosotros nos seamos semejantes a Jesús, creciendo a la estatura del varón perfecto. No estamos hablando de perfección, sino más bien de obediencia. Obediencia a la verdad. Es ese evangelio, es ese mensaje que debemos de atesorar en nuestros corazones siempre. El evangelio de Jesús. ¿Cuánto tú atesoras ese evangelio en tu diario vivir? ¿Cuánto tú respondes en obediencia a ese evangelio? Por eso es que Pablo está planteando acá, miren, Corintios, ustedes tienen que aprender a qué, a gozarse en el evangelio, a gozarse en la verdad, a conocer el evangelio de Jesús. No solo al inicio, sino en todo el proceso. El evangelio es algo de lo cual uno nunca deja de aprender, hermano. Y uno tiene que profundizar en ese proceso acerca del significado del Evangelio, porque es por causa del Evangelio que nosotros somos transformados a la imagen de Jesucristo. Por eso uno día con día tiene que recordar eso, las buenas nuevas de salvación. Porque eso, hermano, cuando uno empieza a profundizar y decir, no, yo soy un miserable, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero el Señor en su gracia me escogió desde antes de la fundación del mundo por amor, por el puro afecto de su voluntad y me hizo nacer de nuevo y me dio un espíritu para que yo guardase la ley y anduviese en la ley. Ese es ese Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de santidad, de justicia. Ahora me hace que ahora yo estoy reconciliado con Él por la obra de Cristo. Ahora yo he sido redimido por Él, por la obra de Jesús. Y antes era hijo de la ira, como lo presenta Efesios 2, pero ahora soy un hijo de Dios. Y ahora tenemos al sumo sacerdote perfecto, a Jesucristo, delante de su presencia. Abba Padre, Abba Padre, qué precioso y maravilloso eres, Señor. Porque ahora soy lo que soy por tu gracia y por tu misericordia. El amor se alegra en la verdad. Ahora, hermanos, cuando estaba haciendo este sermón, yo me preguntaba algo, y es una suposición. ¿Qué hubiera sucedido si los corintios hubieran amado con la verdad? Si se hubieran gozado en la verdad,
Si nos vamos en el macro, hermano, de toda la carta a los Corintios, lo que hace Pablo es agarrar cada problema que tenía la iglesia de Corintios y la respuesta a cada uno de esos problemas lo enfatizaba y lo enfocaba en el Evangelio. 10 problemas de la iglesia de Corinto y la solución a esos problemas era el Evangelio. Primer problema, ¿cuál era? Capítulo 1 al capítulo 4, el problema de las divisiones de la iglesia. Viene Pablo y lo que hace es plantear la respuesta, la solución. No, unos dicen que son de Apolo, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Jesucristo, hermanos. Yo no morí por ustedes. Y les hace un recordatorio acerca del mensaje de la cruz, del Cristo crucificado. Locuras para los que se pierden, pero para los que hemos nacido de nuevo y los que somos creyentes, en Cristo está todo. Viene el capítulo 5 y plantean el segundo problema en la iglesia de Corinto, y era un caso de un hijo que andaba con la mujer de su padre. Había un incesto dentro de la comunidad, dentro de la iglesia local, y la respuesta a eso es la disciplina, el evangelio de Jesús. No puedes permitir eso dentro de la asamblea. Luego empieza a hablar en el capítulo 6 de Corinto, el tercer problema de los cristianos y ante los jueces locales. Y Pablo nuevamente le da la solución a ese problema a través del evangelio. Luego habla de aquellos que quieren continuar con esa vida disenciosa, en la fornicación, porque decían de que era con el cuerpo y que nada que es. Y viene Pablo le dice, oh, ustedes son el templo del Espíritu Santo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y desde que ustedes nacieron a través del evangelio, ustedes forman parte de este cuerpo. Pórtense de acuerdo a ello. Luego habla acerca de los temas de matrimonio en el capítulo 7 y acerca de la soltería, y siempre lo trae a la luz de ¿qué? Del evangelio. Luego viene y el otro problema del capítulo 8 hasta el capítulo 10 habla acerca de la comida sacrificada a los ídolos, los débiles contra los fuertes. Y ahí es donde dice el famoso versículo, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Viene y agarra ese problema y lo lleva a la luz del evangelio. La verdad, se alegra con la verdad. Luego en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, bueno, otro problema es, y el problema que existía de la falta de sumisión de las mujeres con los hombres dentro de la iglesia de Corinto. Y viene y empieza a hablar acerca del evangelio, acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. Se alegra con la verdad, se goza con la verdad. Luego habla acerca del problema de la Santa Cena, y ahí vienen los versículos del 27 al 32 y él empieza a plantear el propósito de esa Santa Cena, que ahora es un nuevo pacto en su sangre. Hermanos, somos hermanos en la fe. No podemos permitir que exista ese tipo de dificultades, que podamos profanar de esta manera la cena del Señor. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por Dios, les dice Pablo. Vivamos de acuerdo a ello. Y luego en el capítulo 12 al 14 empieza a hablar acerca de los dones espirituales. Y le empieza a decir que somos uno solo en Cristo Jesús. Y estamos en Jesús. Estamos en un solo cuerpo. Dios nos da los dones espirituales. ¿Para qué? Para que lo podamos edificar, para edificación de su cuerpo. ¿Acaso son todos, dice, son todos un solo miembro? No,
Dios lo hace de manera diferentes, diversas, para que su nombre sea glorificado. Pero el punto central de cada respuesta con respecto a esos problemas para Pablo era el Evangelio, se encontraba en el Evangelio. Y luego el capítulo 15 habla acerca de la resurrección. ¿Qué hubiera pasado si los corintios, en lugar de estar peleando, en lugar de estar atesorando un conocimiento pagano, en realidad se hubiera atesorado en el corazón el Evangelio y la cruz de Jesús? Hubieran respondido de una forma adecuada a cada uno de esos problemas. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia empecemos a atesorar y a guardar el Evangelio en nuestros corazones como se debe? Cada quien haría lo que le corresponde, no para él, porque el amor, lo vimos anteriormente, no busca lo suyo, sino para edificación del cuerpo. Ese evangelio que uno atesora en su corazón, lo hace nacer de nuevo, es ese combustible del día a día del cristiano para nosotros seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces finalizo con la pregunta con la que inicié este sermón. ¿Qué papel juega la verdad en el amor? ¿Saben, hermanos? Es por medio de la verdad del evangelio que nosotros somos reconciliados con Dios. Las buenas nuevas de salvación. Es por medio de ese mensaje de buenas nuevas de salvación que nosotros nacemos de nuevo. Pero esa verdad no solo es al inicio, sino que esa verdad, el evangelio, nos transforma y nos santifica día con día, como dice Juan 17:17, y aquí lo tienen abajo. Santifícalos en tu verdad o en la verdad. Tu palabra es verdad. Y esa misma palabra, verdad, que aparece en Juan 17:17, es la misma con la cual Pablo está hablando en 1 Corintios 13:6. Es decir, hermano, el contenido del evangelio. Y es nuestra responsabilidad, ¿saben? Es nuestra responsabilidad crecer en la verdad con frutos dignos de arrepentimiento, conocer a Dios en la medida que profundizamos en la obra de Cristo y andar como es digno del Señor, como dice Colosenses 1:10. Es por medio de la verdad del Evangelio que nosotros podemos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Es por medio del Evangelio, hermano. Es el Evangelio de Jesús que nos permite congregarnos en este día y adorar su santo nombre. Es en su gracia, es por medio del Evangelio que nosotros, yo les puedo decir a ustedes, ustedes son mis hermanos en la fe. Yo no tendría esta familia como es la iglesia del Señor si no fuera por el Evangelio, hermano. ¿A dónde estarías tú si no fuera por el Evangelio? Yo le doy gracias al Señor porque me ha permitido a mí crecer en una familia que cree en el Evangelio. Desde el año 2000 que soy creyente, 24 años creciendo en la verdad, creciendo en su palabra. Si no fuera por el Evangelio, hermano, yo no tuviera ni siquiera la esposa que tengo, ni siquiera los hijos que yo tengo. Todo lo que yo tengo se debe a Dios. Y todo lo que tú tienes se debe al Señor también. ¿Dónde estarías tú si no fuera por el Evangelio, hermano? Perdido.
muerto. Una vida miserable en búsqueda de placeres temporales, lejos de Dios, en impiedad. Pero es por su obra redentora en la cruz del Calvario que nos ha hecho nacer de nuevo. La semana pasada a mí hubo algo que a mí me pegó mucho, que uno de los trabajadores de ahí donde estoy yo, no se presentó a trabajar y a él siempre lo saludaban. Cuando yo llegaba en las mañanas siempre lo saludaba y si veía que tenía café, él iba allá a su cuartito, traía, porque ahí los trabajadores ahí de la construcción compran su caja de zapatitos y de cualquier cosa, de pan dulce, hermano, pero cajas. Es cuando yo veía que llegaba con mi termito con café, él iba, hey, ingeniero, ¿está tomando café? Sí, ahorita ven. Y iba a correr, y iba a traer la cajita, ¿quiere un pan? Démosle, le dije. Entonces, me llamó la atención que él no se presentó a trabajar. Y uno de sus familiares está también con nosotros. Yo le pregunté, ¿y qué pasó con aquel? No lo veo. No, hombre, ingeniero, agarró zumba. ¿Cómo le? Sí, tiene problemas con el alcohol. Pero de esos de que pasan meses tomando. Mire, me dice, si hasta le tomé una foto tirado en la acera de una cantina. Yo me puse a pensar, qué difícil es la vida sin Cristo. Qué difícil es la vida sin el Señor. Muchos estaríamos en peores condiciones, hermano, si no fuera por el Evangelio. Si no fuera por el Evangelio, hermano, nosotros ni siquiera pudiéramos amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Como dice en Primera de Juan 4, del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.